Gracias, Anthony. Así es, nos acompaña esta noche la doctora Alejandra Iches, quien es psiquiatra y obviamente la voz experta de este cuatriboleado. Habría que, bueno, ya saben, la pregunta que queremos dejar en el aire y de la que usted puede ser parte contestando, dando su opinión al llamar al 809-689-9488, es, ¿denunciaría usted un caso que sabe donde se está produciendo violencia doméstica o no? Pero primero, al darle la bienvenida a la doctora, habría que recordar, ¿verdad? Y ahora con la voz experta, qué cosas, qué actos, qué omisiones y comisiones pueden considerarse violencia doméstica. Regularmente las personas tienen a mal entender que violencia doméstica solamente se refiere a la agresión física que alguien que convive contigo te ejecuta. Sin embargo, violencia doméstica es una sombrilla en donde se agrupan diferentes tipos de abusos y de violencia. Y esta tiene la característica de que ocurre dentro del entorno que es de seguridad y confort para los que están. Ejemplo, casa o entornos familiares o entornos tutoriales. La violencia doméstica, ahí vienen un sinnúmero donde está la física, la psicológica, está dentro de ese mismo contexto, se da lo que es el síndrome de la abuela esclava o el síndrome de los abuelos fantasmas, pero también se da la violencia sexual y la violencia económica y la violencia que está dirigida directamente hacia los niños. Cuando hace la pregunta de que si podemos o hasta dónde nos sentimos seguros de denunciar a alguien que está, en este caso, siendo víctima de violencia, queda muy amplia, porque por cultura tendemos como a no inmiscuirnos en muchos temas cuando no nos dan participación. ¿Por qué? Porque la experiencia de los que rodean a alguien que es víctima de violencia es que, posterior a que esto se hace público, quien es víctima se siente culpable y quiere que las cosas se vuelvan a quedar tal cual. Entonces, esta violencia, que es la específica de pareja, y se puede dar tanto de mujer hacia hombre, de hombre a mujer, claro, y entre los pares, o sea, entre ellos de manera permanente. La más frecuente y la que se ve en nuestro medio es aquella violencia que el hombre ejerce sobre la mujer. Y es la que más, en este caso, más denuncia hay. Aproximadamente diario se reciben 35 denuncias de violencia, de algún tipo de violencia intrafamiliar. ¿En todo el país? Sí, esa es, óyeme, diario, y esa es la que llega. Pero se han sacado unas estadísticas o unos porcentajes que nos dicen que esto no es ni siquiera las 2/3 partes de las que en realidad ocurren. Vamos por parte. Me quedé pensando en lo de la abuela esclava, la que le asigno a mis hijos para que me lo cuiden, me olvido de eso, tú te haces responsable y yo... Esa es la mamá que yo me llevo a casa por algún motivo, enviudó, papá se murió, no tiene o no tuvo pareja o por alguna causa médica, la llevo a mi casa y sin embargo yo a ella le delego toda la responsabilidad que yo como mujer de casa y segunda en familia debería de asumir. Es esa hija o hijo que hace de su vida una vida independiente, asumiendo que porque mamá está en la casa tiene la responsabilidad de que funcione mi hogar. Y la de los abuelos fantasmas, eso iba a preguntar, que están en la casa y para los hijos no existen. Son los que no son tomados en cuenta y son relativamente abandonados. Muy duro. Muy duro. Eso también es violencia. Eso es violencia. Y hay un tipo de violencia que es muy frecuente, que es la económica. Y se da cuando hay un proceso de separación y a ti, ejemplo, Correa, hay niños de por medio, te toca darle la manutención de los niños los días 15 y tú condicionas a que lo vas a entregar de forma medalaganaria el día 18, el día 20, pero en ese proceso hay toda una súplica de parte de esa mujer de decirte, oye, me entrégame el dinero, pero es una forma de someter. ¿Por qué? Porque el que ejerce la violencia lo que busca siempre es el tener el control de la situación y dominio, más que nada, y siempre bajo la sugestión. La parte física aparece como la cherry del pastel, no es lo que más se ve. Cuando viene a aparecer un golpe,
es porque ya todos los otros tipos de violencia se han dado. La psicológica, que se da de una manera muy Emocional. sutil, con palabras no correctas delante de visitantes, o te diriges de una manera cruel, hostil hacia tu pareja, o le haces referencia de manera despectiva de alguna condición física. Óyeme, pero tú sí estás gorda. Mira, y ese fue el tinte que tú te diste. Yo no sé. Color a cebolla. Exacto. Yo no sé para qué ella se pone a eso. Y viceversa, Y viceversa. porque hay casos donde es la mujer la que trata de minimizar al hombre. Regularmente, y eso se da frecuentemente cuando ha iniciado una relación con una diferencia de edad marcada y llega un tiempo en donde la mujer ya no ve a ese hombre como una persona atractiva y ya le empieza Hombres a que, molestar. que empezaron a pelear fuera de su peso. Segundo, cuando en ocasiones esa mujer se une a ese hombre por algún interés económico o por la salvedad de que le provee en grandes escalas. Ya cuando ella entiende que tiene esa solidez económica que le da seguridad, ya entonces empiezan los desprecios, los actos despectivos, el minimizarlo, el desconsiderarlo frente a ese grupo. Pero hay una que se queda muy por debajo de la mesa y que generalmente 1 de cada 3 mujeres lo sufre, pero nunca lo dice. ¿Y es cuál? La violencia sexual. Está muy normalizado en nuestra sociedad que por el hecho de tú estar o tener una pareja establecida o estar casada, tú tienes que tener una disponibilidad absoluta frente a la necesidad o la solicitud sexual que esa pareja tenga contigo. Cumplir con sus obligaciones conyugales es lo que uno... Incluso Sí. muy mal fomentada por lo que son nuestras tías, nuestras abuelas, que dicen, mira, tú siempre tienes que estar dispuesta para atender a Para tu... que ese hombre no salga para la calle a buscar tu lo que tú marido. no le estás dando. Total, que como quiera sale. Hay una cronología Sí. en la víctima. Sí. Cuando uno ve ahora en estos días que ve algún video de alguna reacción hasta de una mujer, por ejemplo, que atentó contra el esposo, con la pareja, entonces yo lo primero que pienso, obviamente no se justifica la acción, pero hay una cronología. Yo pienso, ¿qué llevó a esa mujer o a esa persona a actuar de esa manera? O sea, psicológicamente tiene que venir con un tiempo, Un proceso. ¿no? Un proceso. De maltratos y todo lo demás, porque de repente no va a saltar. El que jamaquea no O sea, viaja el a godar comportamiento matrimonio. humano, ¿no? Te voy a contar lo siguiente. Existe lo que se llama el círculo de la violencia, que tiende a ser un círculo vicioso para los que están, más para la víctima que para el victimario, en donde primero se dan situaciones de tensión. Esas situaciones de tensión en donde empieza medio a generarse el conflicto y el victimario hace a la víctima responsable absoluta de todo lo que está ocurriendo. Mira, por ti, tú me estás llevando a mí a esto, y las amenazas, empiezan las amenazas, empieza la intención de cerrar ese círculo de acción y de personas que están alrededor de la víctima para que no venga alguien y la ponga clara, le haga ver esas aristas de que él está violentándola. Luego viene el periodo de ira y estalle, que es muy frecuente. Es donde ya explota, es donde ocurre el famoso golpe o el abuso tal. Y luego viene el tema de la justificación. La justificación muy mediada por la reconciliación. Mira, yo no quería darte, tú sabes que yo te quiero mucho. Cuando se habla de violencia de pareja, tú sabes que yo te quiero mucho, tú fuiste que me llevaste a eso. Y no obstante, la víctima es la persona agredida, se siente responsable y justifica lo que es la acción del victimario. Y viene el sentimiento de culpabilidad. Luego viene, entonces hay el periodo de luna de miel, que es cuando él le dice y le baja las estrellas y le dice que eso no se va a volver a repetir. Y bueno, ese periodo de luna de miel generalmente dura muy poco antes del nuevo episodio de tensión. Cuando tú me preguntas qué se debe de dar para que eso ocurra, o cuando la víctima reacciona en contra de su victimario, como cuando se cansa, debe de darse una secuela y generalmente es porque ya ha pasado bastante.
es como cuando ya ella se encuentra en la situación del todo o nada, y es la única forma de ella hacer ver que hasta aquí llegó. Pero hay algo relevante. Más del 90% de las víctimas de violencia, de algún tipo de violencia doméstica, han tenido en algún momento la intención de apartarse de su victimario. El tema está que viene, primero, es un tema que no se maneja entre parejas, sino que se hace un tema con terceros y cuartos. Y es donde viene la tía y te dice, mira, ese hombre podrá ser muy odioso contigo, pero es muy buen padre, tú deberías de pensarlo. O esa amiga y dice, mira, es que también tú estás mucho en el medio, tú deberías como de medio recogerte y no responderle cuando justificar. empiezan a justificar, y es lo que hace entonces que la víctima sienta sus sentimientos invalidados. Muchas de las acciones totalmente incorrectas que hacen las personas que están alrededor de alguien que está sufriendo algún tipo de violencia es, en este caso, hacerla responsable y culparla. Y culparla de lo que está pasando. En este caso, lo que hay que hacer es escucharla y darle herramientas para que pueda entonces tener lo que es una actuación segura. ¿Por qué? Porque dependiendo del perfil del victimario va a ser la reacción que este hombre, hablando de la femenina, que este hombre vaya a tener cuando se vea totalmente abandonado, algo que él no espera. Generalmente, los victimarios tienen una personalidad muy narcisista y son muy dominantes. Tienden a ser personas que tienen que ser el centro de atención, no permiten negativas, mucho menos rechazo, y por ningún motivo toleran acciones en donde su ego se vea lesionado. ¿Suelen ser personas inseguras? Muy inseguras, y vienen regularmente de hogares en donde se ha replicado ese mismo patrón. De hecho, tú puedes escuchar algunas historias o relatos de hombres que tienen conductas muy violentas y dicen que ellos vienen de un hogar en donde su papá llegaba a las X horas de la noche y llegaba peleando y haciendo ciertas cosas. Eso se llama violencia por conducta aprendida. Luli tiene una... Sí, doctor, hay un factor determinante, el cual yo creo que no se ha tocado aún, y que es el desenlace de la pregunta inicial. ¿Denunciarías un abuso doméstico que tú sepas de otra persona? La justicia no accede o no toma en cuenta si yo voy a denunciar que el esposo de mi amiga la está maltratando, porque hasta que la víctima no toma la decisión de hacerlo por su cuenta, no se toman en cuenta, valga la redundancia, denuncias de otras personas, lo cual entiendo que está mal, porque hemos visto desenlaces fatales donde hay un previo aviso quizás de otras personas, pero la justicia al no tomarlo en cuenta no pasa nada. Sí, eso es un impasse legal que hay, porque resulta que nuestra Constitución, y en este caso las leyes que están directamente o hacen referencia a la protección a la mujer, tiene que ser en este caso, o al hombre, tiene que ser la víctima quien ponga la denuncia, puede ser la madre o el padre. Le dicen, bueno, pues tráigala, convénzala, pero tu denuncia no es tomada en cuenta. Sí puede servir ahora con el tema de las redes de que se prenda ese botón de alerta a las autoridades y estén de una u otra forma vigilante a ese entorno. Hay muchos eventos que han terminado trágicos y se han dado previo a que vecinos siempre han dado la voz de alerta o familiares respecto a esa violencia que se da, pero no es tomada, no tiene un peso legal, a menos en este caso.
retomamos. Usted decía que a menos que, Que en ese caso... a menos en este caso que también se extienda el tipo de abuso o de violencia a lo que son niños, porque entonces ahí entra una entidad paralela que es en este caso CONANI. Si un vecino va y dice que en esa casa hay violencia y que los niños están siendo maltratados, solamente con dirigirse a esta institución, pues entonces identifica los demás tipos de violencia y pueden tomarse algunas conductas. Yo me iría más lejos. Aunque no se maltrate a un niño en un hogar donde haya violencia, sí deben involucrarse, aunque los padres sean los que se estén... Totalmente de porque acuerdo. eso afecta. Es que hay algo igual importante, afecta. es que ahí entra un tipo de violencia que es la Exacto. violencia psicológica. Antes de pasar a esa encuesta que tenemos preparada y para cerrar con el aspecto legal, aunque no quizás sea la rama, pero entiendo y desconozco también al mismo tiempo de estas medidas que toman con los victimarios, de medidas de Orden de alejamiento. orden de alejamiento, No, de que tiene que coerción, ir a- de qué sé yo qué, pero el tratamiento psicológico, que es lo que, o sea, yo por ejemplo, si veo que una persona está presa porque abusó de su pareja o lo que fuera, a mí no me sirve que esté preso, a mí me sirve que cuando vuelva a la sociedad pueda volver Rehabilitado. Exacto. Rehabilitado. La ley está a la par con eso, está Mira, consciente. Hay una particularidad. Tenemos lo que son oficinas para la denuncia cuando tú eres víctima de violencia de género. Hay varias fiscalías y está el Ministerio de la Mujer. Pero resulta que cuando la mujer es la quien denuncia y es probado, los hombres tienen que ir a lo que es el centro correccional, en este caso, de conductual para hombres. Sí. Pero ¿qué ocurre? Cuando la violencia la ejerce la mujer hacia el hombre, no hay un lugar en donde regularmente vaya la mujer a recibir ese paquete, esa serie de terapias para corregir patrones conductuales. ¿Cuál es el detalle? Que cuando se toma una conducta de ese tipo, muchas veces el victimario tiende a airarse más y a trazar todo un plan para una segunda o tercera agresión, que es lo que se Tomar ve represalia. frecuentemente, exactamente. Y por eso es el temor de muchas mujeres no denunciar, porque al haber convivido con esta persona saben el nivel de agresividad que pudiera manifestar en algún momento y prefieren hacer caso omiso a las denuncias. Pero cuando hacemos referencia a esto, y tengo un caso súper reciente del día de ayer, alguien me escribe y me dice que está siendo agredido por su esposa, por su pareja, y que él se dirigió a una de las fiscalías a poner una denuncia, fue un masculino, y que le dijeron que no, que se fuera, que vaya mañana a las 8 de la mañana. Y tengo también como testimonio el decir que muchos hombres, para ser justa con el tema del abordaje, muchos hombres cuando llaman, ejemplo, al 911 para hacer una denuncia y lo dirigen a la dependencia correspondiente, cuando reciben esta llamada, en ocasiones hasta son burlados Se por el burlan. hecho de que dicen, oye, pues tú eres un hombre mamita, y que esto y que lo otro, y cuando pasan por la valentía de ir a ponerla físicamente, ustedes saben que este es un hombre que se ve netamente vulnerado. En los últimos meses hemos visto que hombres se han atrevido a denunciar por las redes que están siendo víctimas de abuso para que precisamente las autoridades hagan tomen caso. conducta, porque al final no le ponen Vamos a caso. escuchar a ver qué dice la gente en esta encuesta que se hizo precisamente con este tema. Claro, y aconsejaría a las mujeres, habría que buscar una solución, porque ¿cómo va a ser? Denuncio eso porque es que eso es una cosa que le corre a uno hasta la muerte. Claro que sí, porque creo que está muy inicial. Eso es lo que trae muerte a la pareja, a la mujer. Yo puedo evitarle la muerte. Sí. Porque me gustaría que usted no se nos fuera sin que dejáramos algunas recomendaciones de esta índole
que la gente, hombre o mujer, pueda identificar qué pudiera estar siendo un acto de violencia, porque ahora estoy pensando en casos que conozco de cuando habitualmente el hombre no quiere que la mujer trabaje, no porque la quiere tener como una reina, sino porque la quiere tener dominada, aunque ella quiera trabajar, desarrollarse y demás. Sí, existe, se hizo un consenso hace unos años atrás respecto al tema de violencia de género en las Américas y se diseñó lo que es, que los voy a dejar para que luego lo suban en las redes y los que nos siguen en este programa, pues cuando entren puedan identificarse que es un violentómetro. Tal cual un termómetro que empieza en una línea amarilla, en una línea verde, perdón, en donde por actos que va ejecutando y se van dando acciones, tú te das cuenta el nivel de violencia, cómo va subiendo y tú ni siquiera percibes que de verdad es violencia. Empieza con las burlas insípidas delante de tus conocidos, la restricción de las visitas de tus familiares, la exclusión de lo que es tu círculo de amigos. Ejemplo, yo puse en una oportunidad, verbalicé y dije que cuando tu pareja te llama y te dice, mira, ¿con quién tú vas a comer? Ya tú comiste, tú estás en el trabajo. Ah, no, yo te voy a pasar a buscar para que comamos juntos. El comer, yo explicaba, es una actividad social placentera, en donde uno tiende a explayarse, a comunicarse, a tener una relación que dista de la parte laboral. Cuando el victimario hace esto, él lo que está es tratando de excluir para que esa mujer no comparta ni haga vida social con un entorno. A él no le preocupa si ella tiene el estómago lleno o no. Y ahí aparecieron quienes dijeron, doctora, pero no sea extremista porque mi esposo me puede preguntar si yo comí. Digo yo, bueno, si él estuviera pendiente de tu comida, te diría en la mañana, llévate la lonchera. Buenísimo eso. Porque estamos ocupados los dos. Claro. Entonces, sí, ¿qué podemos hacer? Primero, no minimizar, no entrar en la línea de la cual quizás todos nosotros crecimos escuchando, diciendo que en lío de marido y mujer nadie se puede meter. Hay muchos medios ahora y las redes se han convertido, las redes y los medios digitales se han convertido en un medio muy seguro porque tú puedes hacer denuncias en las cuales tú quedas de forma anónima. Darle seguridad a esta persona y no cuestionarla, porque empieza, ¿y por qué tú aguantas? ¿Y por qué tú esto? Y en vez de tú darle ese soporte en donde ella se sienta en confianza para darte más detalles quizá de la situación, tú lo que le está a ella es condicionando a que no te diga porque tú le estás juzgando. Claro. Avisarle a su entorno familiar. ¿Por qué? Porque puede ser una mujer que vive aquí en la capital, pero su familia vive en Santiago. Entonces, una de las cosas sanas que tú puedes hacer es, así como uno se monta en una guagua para irse a una gira, móntase en una guagua, vaya a Santiago y le diga, miren, yo soy vecina de fulana, ella no sabe que yo estoy aquí, pero su hija está pasando por esto, esto y esto. Les recomiendo que se dé una vueltecita por allá. Yo tengo 4 hijas y me encantaría que cualquiera de sus vecinos que la vea en una situación de peligro avise. Claro. Todos, es así. Facilitar entornos seguros, porque aunque nosotros tenemos casas de acogidas, son de muy corto tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos una mujer que al final, al denunciar, se va a quedar sin casa, se va a quedar sin hogar, va a tener desarticulado todo lo que es la protección para sus hijos y la estadía en las casas de acogida es limitada? Entonces tenemos que como medio trabajar un poco el entorno, que se vuelva empático, por favor, que antes de coger un celular y tú filmar la agresión, porque nos estamos dando mucho a la tarea de esto, mejor tú seas el que esté llamando al 911 para decir, vengan huyendo, que está pasando aquí algo grave. Gracias, doctora. Yo creo que hay que agregarle a eso la recomendación de alimentar el autoestima. Cuando uno sabe cuánto vale, cuando uno sabe precisamente que tiene derechos y que el hecho de tener una pareja no significa que usted sea mes, yo creo que en esa medida uno se evita muchísimos problemas porque hay muchísimas formas de violencia. Cuando la pareja empieza a sembrar cizaña con relación a tu familia, a tus amigos, ¿estás ejerciendo violencia, sí o no? Sí, y algo importante, entender
que si usted no nació para tener una casa en casa de campo, confórmate con una casa en el campo. Esta necesidad imperiosa de tener poder adquisitivo hace que tanto el hombre como la mujer entren en relaciones totalmente tóxicas y que la colocan en la posición de tolerar absolutamente todo solo porque tengo un proveedor. Nada más que agregar, solo agradecerle haber sido tan explícita, tan clara, tan didáctica además, que es nuestro propósito. Hacemos una pausita, brevita, y ya regresamos. No. Pausa no. Ahora nos salimos al pasillo. Es el nuevo segmento que vamos a tener aquí en el programa. Y vamos para el control, porque yo quiero darle un taquito de ojo a la gente de dónde que se manipula todo y que la señal... ¿Y esto qué es? Papá, llámate a la familia. Yo te dije que venía para acá, para que te vea. Llamé. Ahora sí, yo voy a mandar pausa. ¿Dónde que la tengo que dar, papá? Dime. De Tim Marín de López Güey. Nos fuimos a una pausa. Dalo.